consecuencia de nuestras decisiones y otra cosa es que si apruebas, vas a un nuevo nivel. Hay personas que dicen, pastor, ¿cómo yo puedo saber? Mire, hay veces que Dios, aunque hayas cometido malas decisiones y hayas hecho torcidos caminos en tu vida, si tú comienzas a enderezarlo, te arrepientes y comienzas a obedecer en el área donde desobedeciste, lo que va a hacer Dios es que siempre te va a sacar y te va a llevar a un nuevo nivel también mayor al cual estabas. Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Rudy Elguezabal. En este día vamos a traer un tema que yo sé que será de bendición para sus vidas, un tema que va a traer mucha respuesta a muchas situaciones por las cuales pasamos el día con día. Y hoy, para traernos soluciones, para traernos respuesta del cielo, tenemos a nuestro pastor José Daniel Martínez. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, Rudy, contento de poder estar acá y sé que este podcast, el tema de hoy, va a llegar a la necesidad de mucha gente. Y sé que hay muchas personas que están con muchas expectativas de lo que están trayendo estos podcasts a cada hogar y a cada familia, porque creo que los tiempos en que estamos viviendo requieren respuestas, porque realmente creo que hay más preguntas que respuestas. Pero este tiempo es para poder hacer, también tener respuestas para muchas interrogantes que tanta gente se está haciendo. Y bueno, ¿con qué tema venimos hoy? Hoy venimos con el tema pruebas contra consecuencias o pruebas versus consecuencias. Dígame usted, pastor, ¿cómo se sabe cuando una persona ha entrado a una prueba? Bueno, creo que hay algo que necesitamos definir como prueba. La prueba es la que se hace para pasar de un nivel a otro. Por ejemplo, cuando estamos cursando cierto tipo de estudios, la forma en que el maestro sabe que nosotros tenemos la capacidad de pasar a otro nuevo nivel, una nueva temporada, es la prueba. Claro. Entonces quiere decir que la prueba no viene a destruir, la prueba siempre viene para que pasemos a un nuevo nivel. Ese es el propósito de la prueba. Creo que hay mucha gente que confunde el término de prueba con sufrimiento, con lágrimas y con dolor. Pero realmente prueba no necesariamente sea eso. Definitivamente. Yo pienso igual. Y mi siguiente pregunta, pastor, es ¿qué es la diferencia entre una prueba y una consecuencia por una mala siembra? Sí, hay dos cosas. Está lo que llamamos prueba y lo que llamamos consecuencias de una mala siembra. Claro. Dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Claro. Entonces siempre las malas siembras, las consecuencias de las malas siembras las confundimos con pruebas. Muchas personas están diciendo, estoy en una prueba. No, no es una prueba. Ya aprobaste y ahora tienes la consecuencia de tus decisiones. Entonces tenemos que definir qué cosa es prueba y qué cosa es consecuencia de una mala decisión o una mala siembra. No sé si por ahí vienes. Sí, de hecho, me está respondiendo muy bien la pregunta que le estoy haciendo. Yo creo que otra cosa por la cual pasamos es la situación del dolor. Muchas veces a través de las consecuencias por las malas siembras entramos en un periodo de dolor, en un periodo en lo cual todo lo que hacemos a veces parece que no va para bien y entramos en ciclos de dolor. ¿Cómo se une el dolor con la consecuencia en ese aspecto? Ok, veamos esto. Hay pruebas que causan dolor y no necesariamente sea la consecuencia de una mala decisión. Creo que cuando hablamos de prueba estamos hablando, como te decía al principio, es el medio que utiliza un maestro para saber si estamos listos para pasar a un nuevo nivel. Y siempre los nuevos niveles son más arriba. Cuando estamos hablando de prueba en la vida del creyente y cuando estamos hablando de consecuencias por malas decisiones o malas siembras, siempre las consecuencias por las malas decisiones o malas siembras siempre traerán dolor, pero también traerán pérdidas. Pérdidas, atraso, puede traer desaceleración en muchas áreas en las cuales nos preguntamos ¿por qué? Bueno, el por qué está,
por la consecuencia de lo que sembramos. No podemos sembrar plátanos y recoger sandías. No podemos sembrar papas y recoger mangos. Claro. Tenemos que recoger todo lo que sembramos. Y siempre que se cosecha mal se va a sufrir. Por eso la Biblia siempre nos llama la atención y nos da el warning, nos da la señal: cuidado con las malas siembras o las malas decisiones. Porque el dolor también forma parte de una consecuencia, pero también forma parte de una prueba. Ahora, tal vez algunos se pregunten, ¿el lugar por donde estoy pasando o el momento donde estoy pasando tiene que ver con prueba, pastor, o tiene que ver con la consecuencia de mis malas decisiones? Claro, claro. Y hay mucha gente que se pregunta esto. Y lo primero que tienes que darte cuenta es que las pruebas no vienen para tumbarte o para ponerte a un nivel más abajo. Las pruebas siempre vienen para llevarte a un nivel más arriba. Amén, amén. Sí, yo pienso que yo creo que lo hemos vivido la mayor parte de las personas que nos están viendo y también que están escuchando este podcast. Yo creo que a pesar de lo que nos mencionaba con el ejemplo del maestro que trae una prueba, o por decirlo así, un examen, en la escuela nos enseñaron primero y después nos traen la prueba. Pero en la vida real, la prueba llega primero antes de la enseñanza. Yo creo que a través de la prueba es donde Dios nos da una enseñanza, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Por las decisiones que tomamos, como no, por ejemplo, nadie fue entrenado para tener un buen matrimonio. Claro. Nadie fue entrenado para ser exitoso en determinada área, por ejemplo, en el área de las relaciones. La gente comienza una relación y no fue entrenado. Y al no ser entrenado, es confrontado siempre a una prueba. A la prueba del tiempo, a la prueba de la fidelidad, a la prueba del compromiso. Y como no fuiste entrenado, la mayoría de las personas, por eso cada 10 matrimonios, 6 se divorcian. Pastor, ¿y cómo sabemos si estamos en este momento en una prueba o en la consecuencia de esa prueba? Bueno, tenemos que partir de la base y hacer como una introspección a nuestras vidas. Si lo que estamos enfrentando hoy, que nos está doliendo, que nos está causando pérdidas y dolor, es el efecto de una decisión mala que tomamos. Una decisión que rompió un principio de Dios. Porque Dios puso estatutos y principios no para controlar al hombre, sino para protegerlo. Y las leyes de Dios nunca fueron puestas para controlarte. Las leyes de Dios fueron puestas para evitarte dolor. Amén. Y una de las veces cuando tenemos dolor, tenemos situaciones difíciles que enfrentamos, lo primero que nos preguntamos, ¿qué malo hice? Y muchas veces no hiciste nada malo. Muchas veces estás enfrentando una prueba que te va a llevar a un nuevo nivel de influencia, un nuevo nivel de autoridad o un nuevo nivel de gobierno. Yes. Sobre las circunstancias, sobre X punto. Ahora, el dolor en medio de una situación nos hace preguntarnos tantas cosas. Pero lo que tenemos que nosotros preguntarnos, ¿está conectado esto con esta decisión que tomé? ¿Con esto que hice mal? ¿Está conectado esto? Porque siempre cuando perdemos el matrimonio, por ejemplo, hay una crisis en la familia a través del matrimonio, o cuando perdemos nuestros hijos dentro de las propias casas, de pronto descubrimos que nuestros hijos están fumando marihuana. Eso es una consecuencia probablemente de haber descuidado la familia. Entonces, ahí no es una prueba, ahí es una consecuencia. Wow. Bueno, y a través de esto, pastor, porque usted mencionaba la prueba, a través de la prueba uno llega, después de pasar la prueba, llega a los niveles de autoridad, nivel de unción, todo eso, ¿verdad? Usted tendrá de repente un personaje bíblico que fue creciendo a través de las pruebas, o un personaje bíblico que creció sin tener que pasar por el dolor también. Bueno, creo que todos los personajes bíblicos fueron probados.
No hay un personaje en la Biblia que no haya sido probado para entrar a su nueva temporada. Comenzando en el Nuevo Testamento, comenzando por Jesús. Jesús dice la Biblia, varón aprobado. Dice que Jesús fue varón aprobado. Y si fue aprobado fue porque pasó una prueba. Necesitamos definir si la prueba que estoy pasando la estoy aprobando o no. Porque siempre las pruebas son para llevarnos a nuevos niveles. Dios probó a Jacob, Dios probó a José, Dios probó a Gedeón, Dios probó a David, Dios probó a Salomón. Todos los grandes hombres que conquistaron y fueron posicionados en nuevos niveles pasaron por una prueba. Por ejemplo, vemos a Jacob. Jacob fue un hombre que fue probado. Vemos la historia de Jacob llegar a Betel, se le abrieron los cielos. Vemos a Jacob como tuvo esa visión que ángeles subían y ángeles bajaban. Y él dijo, esta es casa de Dios y puerta al cielo. Bien, pero antes de esta dimensión nueva que se le abrió a Jacob, porque ahí a Jacob se le abrió una nueva dimensión. Él comenzó a ver lo que antes no veía. Él comenzó a experimentar en el ámbito de lo sobrenatural lo que antes no había podido experimentar. Pero antes Dios lo pasa por un lugar que se llama Gilgal. Gilgal, interesantemente, Gilgal es un lugar donde la palabra Gilgal habla de círculo. Y muchas veces en el círculo de la vida tenemos que pasar por Gilgal para llegar a Betel. El pueblo de Israel para llegar a Betel tuvo que pasar por Gilgal. Porque en Gilgal fue donde Dios le dice a Josué, comienza a circuncidar al pueblo. O sea, Gilgal está hablando de corte. Y la circuncisión habla de dolor. La circuncisión habla de sufrimiento. La circuncisión habla de momentos incómodos. Y fue cuando Dios le dice, prepárate cuchillos para que circuncides a los hombres del pueblo. Después de ahí, Israel o el pueblo de Israel entra en Betel. Y muchas veces cuando nosotros queremos entrar a nuevas temporadas de bendición, primero Dios nos prueba para poder sostener la bendición. Amén. Es imposible llegar a Betel o poner a alguien en Betel que no pase por Gilgal. Por eso cuando tú ves gente que llega a Betel y no pasa por Gilgal, vas a ver gente amorfa, gente de doble ánimo, gente que como mismo recibe una bendición la pierde, gente que como mismo tú le das una posición, así mismo te la abandona, te la deja porque no lo valora, porque no tuve un Gilgal. Donde hay un Gilgal, la palabra Gilgal es sinónimo de corte, de rompimiento, de hacer una incisión, un corte, como cortar el cordón umbilical de algo. Cada vez que Dios te llama a nuevas temporadas, Dios tiene que cortar el cordón umbilical con tu pasado, con tu ego, con cosas en tu vida que si llegas a Betel con esas cosas, te van a causar problemas, te va a hacer sufrir y vas a hacer sufrir a otros. Por eso es muy importante, la prueba forma parte de todo proceso para llegar a nuevas dimensiones de autoridad, de bendición, porque la prueba no necesariamente sea dolor. La prueba es un lugar donde Dios está pesando algo para llevarte o entregarte más. Esa es la prueba. Amén, amén, amén. Yo creo que también se puede comparar con cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ¿verdad? Y tuvo que pasar por el desierto. También puede ser como la prueba, porque en realidad el pueblo de Israel nada más eran 40 días que debió haber pasado por el desierto para poder haber llegado a la tierra prometida. Pero si Dios no deja que el pueblo de Israel no pase por el desierto, entonces la tierra prometida se convertiría en idolatría, porque en realidad no sabrían cómo recibir la bendición de Dios. Pero es a través del desierto que el Señor lleva al pueblo de Israel para que ellos puedan pasar por ese corte, por esa separación de los dioses, los cuales se adoraban en Egipto, y todo lo que tuvieron que sacar de entre ellos. Por eso dice también la palabra que la generación que entró al desierto no fue la misma que
llegó a la tierra prometida, porque no estaban listos o aptos para poder recibir lo que Dios tenía para ellos. Yo creo que también esa es parte, ¿verdad?, de lo que es pasar por la prueba, y lamentablemente esa generación del pueblo de Israel no pudo pasar esa prueba. Mira, Rudy, he podido descubrir algo. La gente muchas veces confunde la palabra prueba con dolor, pero hay veces que estamos siendo probados y no hay dolor. Pero sí, necesariamente tiene que haber un corte. Sí. Por ejemplo, me recuerda la vez que Saúl, el profeta Samuel le dijo: no ofrezcas sacrificios hasta que yo llegue. No levantes un altar hasta que yo llegue. Pero dice que el alma bruja que tenía Saúl, el poco discernimiento, el poco dominio propio, el poco sentido de compromiso y de equilibrio espiritual y también emocional, lo hizo adelantarse. Antes de que llegara Samuel, ya él estaba haciendo sacrificio. Y cuando llegó Samuel, le dijo: locamente has hecho. Porque ahí fue cuando Saúl comienza a caer. Saúl estaba siendo probado y no se daba cuenta. Y no precisamente con el dolor. Hay veces que confundimos prueba con dolor, pero hay veces que la prueba no viene con dolor. Hay veces que la prueba viene con momentos de bonanza y de bendición. Por ejemplo, Dios le dijo a Eva y a Adán y a Eva: de ese árbol que está ahí, del árbol de la ciencia y del bien y del mal, no vas a comer. Lo puso ahí y le dijo: no se toca. Ahí no había dolor, ahí no había circunstancias incómodas, ahí no había sufrimiento, pero estaban siendo probados. Estaban siendo probados. ¿Qué significa esto? Que hay veces que estás siendo probado en lo bueno y no te das cuenta. Hay veces que estás siendo probado para entrar a un nuevo nivel de autoridad, de influencia, y no te das cuenta. Y como no te das cuenta, desapruebas el examen. Sí, porque uno no se da cuenta. Porque esa era otra pregunta que yo le iba a hacer. Entonces, el árbol que Dios había plantado, ¿por qué Dios plantó ese árbol ahí en el Edén si no era para que ellos tomaran del fruto de ese árbol? Era por pruebas, me imagino. Era para probarles. Porque hay cosas que Dios te dice que están, pero hay cosas que te dicen: no lo toques. Realmente, cuando Dios te dice que algo no se toca, es porque no se puede tocar, porque no te va a ir bien. Ellos lo tocaron y no solo perdieron el momento de haber sido fiel, sino perdieron el jardín. Perdieron todo lo que Dios le había dado en mucho tiempo. Y me llama la atención como muchas veces hay personas que en un día pierden lo que han laborado y han ganado por muchos años. He conocido personas que han perdido empresas en un día. He conocido ministerios que han perdido su matrimonio en un día. Wow. He conocido hombres de Dios que han desacelerado y han perdido su credibilidad en un día. Por una decisión. Porque no se dieron cuenta que estaban siendo probados. La prueba, repito otra vez, la prueba siempre es para llevarte a nuevos niveles de fe, de autoridad, de influencia, de poder, de gracia y de favor de Dios. Amén. La prueba siempre es para pasar. La palabra lo dice: prueba, examen. Que si lo apruebas, vas a llegar en una posición más alta y más lejos de la cual estabas. Amén, amén. Yo creo que también, ya que estábamos hablando de personajes bíblicos, un personaje bíblico, el padre de la fe, ¿verdad? Lo que vino siendo Abraham. Pasó por una prueba que Dios lo pasó de verdad, por una prueba difícil. Difícil. Porque ¿quién iba a pensar que Dios le pediría a su hijo, al hijo por el cual él tanto había pedido? Si me pudiera dar una referencia de eso, de Abraham y cómo él pasó por esa prueba, y a través de esa prueba, él por apodo, Dios lo llamó el padre de generaciones, ¿verdad? El padre de la fe. El padre de la fe. Bueno, Abraham es un prototipo de alguien que fue probado y comenzó siendo probado sin un dolor
físico. Dios le dice, sal de la tierra y de tu parentela. Ahí hubo un corte. Sí. Después tuvo que dejar, después que salió, que dejó a su tierra, a su papá, ahí tuvo que tener cortes. Ahí pasó por su Gilgal. Después tuvo que cortar con Lot. Y eso habla de que muchas veces para llegar a nuevas dimensiones con Dios tenemos que cortar con personas que no añaden a nuestras vidas. Y no precisamente significa que esa persona sea mala, pero que no forma parte de tu destino profético. Hay personas, mire, hay veces que Dios te pide cosas, que sueltes cosas que no son pecado. Porque el pecado te separa de Dios, pero el peso te separa del propósito que Dios tiene para tu vida. Una cosa es pecado y otra cosa es peso. Por ejemplo, dice la Biblia, corramos la carrera y despojémonos de todo peso y de todo pecado. Ahí el apóstol Pablo hace la diferencia entre peso y pecado. Hay cosas que no son pecado, pero es un peso que te inhabilita para recibir lo nuevo que Dios tiene para ti. Amén. Entonces, no cortar con Lot no era pecado, pero era un peso. Porque Lot tenía algo raro en su vida que hacía que Abraham no podría llegar o no pudiera llegar al propósito que Dios tenía para él. Por eso él tuvo que cortar con Lot. Hay cosas que necesariamente no son pecado, pero es un peso que no te deja entrar a lo que Dios tiene para tu vida. Y así van a pasar muchos años y le vas a preguntar, ¿por qué nunca pude entrar si yo no estaba en pecado? Sí, pero tenías un peso. Y tristemente cuando no atendemos y no nos ocupamos de soltar los pesos acumulados se pueden convertir en algo que nos lleve al pecado. Por eso dice la Biblia que tenemos que sacarnos el peso de encima. El peso, por ejemplo, el peso de la culpa, el peso de las relaciones tóxicas, el peso incluso de las páginas que visitamos en internet o los programas de televisión que vemos o las personas con quien nos relacionamos. Son pesos que si no nos damos cuenta el día de mañana nos van a llevar a hacer cosas que sí van a ofender a Dios y van a abortar el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén, amén, amén. Y usted mismo lo mencionaba, o sea, no necesariamente tiene que ser el peso tiene que ser un pecado, una iniquidad, una transgresión, no necesariamente tiene que ser eso, porque cuando Jesús caminaba entre los discípulos, dice la palabra que los discípulos soltaron las redes. Al instante. Dejaron ir las redes, ¿para qué? Para seguir a Jesús. Estaban siendo probados. Y no con dolor. Y no con momentos amargos. Estaban siendo probados en soltar, porque no hay nadie que diga que ha sido escogido por Dios para un propósito que no haya tenido que dejar algo en algún momento. No conozco a nadie que diga, yo camino con Dios y camino en su propósito, que en determinado momento no hayas tenido que cortar el cordón umbilical con una persona, con una atmósfera, con un estilo de vida, con decisiones que antes te mantenían estancado. Siempre todo lo que Dios llama necesita un corte. Tú que me estás viendo en este día, voy a repetirlo otra vez, todo lo que Dios llama para un propósito mayor necesita un corte. Estaba hablando con un boxeador hace algunos años atrás y él me decía, voy a tener la pelea en unos días, pero mira, a ese hombre le decían, solamente puedes comer sardinas o atún. Estuvo como un mes comiendo solamente atún y sardinas. Wow. ¿Por qué? Porque iba a tener una pelea. Y si su peso cambiaba, entonces podría no aplicar para esa pelea. Claro. Hay veces que en nuestras vidas necesitamos despojarnos y hacer cosas que la mayoría no hace. Porque un atleta no entrena el día de la batalla. Un atleta está entrenando antes. Y la Biblia, el apóstol Pablo nos compara como atletas, como corredores que estamos corriendo la carrera de la fe. Por eso usted y yo tenemos que despojarnos para correr ligero. Hay que correr ligero en estos tiempos. En los tiempos en que hay tanta gente con tanto peso,
peso del pecado, peso de la culpa, peso de cosas raras que han cargado por generaciones y generaciones en su línea de sangre. El creyente tiene que aprender a todos los días a despojarse del peso y a correr ligero. Por eso, pronto para perdonar y pronto para pedir perdón. Cuando tú no eres pronto para pedir perdón y pronto para perdonar, tú vas a llevar un peso. Y ese peso muchas veces no te deja llegar a la meta. Son cargas que uno tiene que despojarse para poder llegar más rápido, ¿verdad?, al destino profético que Dios nos ha llevado. Y yo creo que lo que usted mencionaba también, como el boxeador, como cualquier atleta, se prepara para el día en el cual tiene el evento. Tenemos beisbolistas, futbolistas, lo que sea. Son personas que llevan un régimen de nutrición, de estado físico, que ellos se mantienen físicamente adaptados o listos para que en el momento de la prueba ellos no puedan flaquear o no puedan fallar. Y yo creo que es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Tenemos que fortalecernos en la palabra, fortalecernos en oración. Ahora viene la pregunta ya para finalizar, pastor. ¿Cómo uno puede salir de una prueba? Ya que uno ya sabe que está en una prueba o que va a enfrentar una prueba a través de la consecuencia, lo que sea, ¿cómo puede uno salir de la prueba y ya poder llegar a ese otro nivel? Bueno, lo que uno tiene que aprender cuando uno está en una prueba, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarte? Y mientras más rápido lo aprendas, más rápido sales. Por eso he aprendido a preguntarle a Dios siempre que me encuentro en una prueba. Y repito, no necesariamente la prueba es una consecuencia de malas decisiones. Es parte de lo que necesitas pasar para ir al próximo nivel. Ahora, cuando tú estás en una prueba, es bueno preguntarle a Dios, ¿qué necesitas que yo aprenda rápido y que yo entienda rápido para yo pasar? Wow. Entonces, la prueba hay que aprobarla y mientras más rápido tú contestes las preguntas, más rápido sales. Por eso, yo no sé si tú hoy estás enfrentando una prueba, pero dile, Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Y qué quieres que aprenda? Ayúdame a aprenderlo rápido y a ser rápido en obedecer para salir rápido a mi próximo nivel y a mi próxima temporada. Amén, amén, amén. También eso también se hace la pregunta, ¿y cómo puedo salir de mis malas decisiones que son causadas por malas, que ahora me tienen en una situación incómoda? Ahora, quiero hablar un poquito no solamente de la prueba que es causada para llevarte a un nuevo nivel. ¿Qué de aquello que nos tiene en un lugar de crisis debido a nuestras malas decisiones? ¿Qué harías tú? Yo creo que primero sería llegar delante de la presencia del Señor y humillarse, ¿no? Y humillarse y buscar una respuesta a través de Dios, a través del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros tomamos decisiones en nuestro propio yo, en lo que pensamos que es lo bueno. Pero muchas veces nosotros pensamos que lo bueno también es lo bueno para Dios, pero dice su palabra que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Son más altos. Son más altos que nuestros pensamientos. Así como la tierra se separa de los cielos, así son los pensamientos de Él como lo de nosotros. Entonces, yo creo que el humillarse ante todo, delante de la presencia de Dios para que Él nos ilumine y nos traiga esa respuesta que necesitamos para salir de esa prueba, yo creo que esa sería la clave. No sé si usted concuerda conmigo. Creo que sí, creo que humillarse delante de Dios, pero yo le añadiría otro punto más. Si lo que me llevó a esa crisis causada por mi desobediencia, por elegir mal, por tener malas decisiones y por desobedecer, ¿cómo yo puedo salir rápido de esa crisis? Obedeciendo. Lo mismo que te llevó a la crisis, reviértelo. Por eso dice la Biblia que tenemos la autoridad para castigar toda desobediencia o el efecto de una desobediencia. ¿Cómo yo puedo revertir el efecto de mi desobediencia? Obedeciendo. En el área donde desobedeciste, que te causó un dolor, en esa área comienza a obedecer.
Y vas a ver cómo vas a revertir el efecto del dolor y el efecto que te causó la desobediencia. La desobediencia causa dolor. Y el dolor se puede retribuir, se puede sacar y desarraigar cuando comiences a obedecer en el área donde desobedeciste. Wow. Algo tan simple pero tan eficaz, ¿verdad? Solamente hacer lo opuesto a lo que estábamos haciendo antes. Yo creo que a través de esto, pastor, ya estamos concluyendo. Pero, ¿cómo nos puede usted dar un ejemplo, un testimonio de algo por lo cual usted pasó, ya sea en Cuba o aquí en los Estados Unidos posiblemente, una situación por la cual usted pasó, en la cual vio las consecuencias de esa prueba por la cual Dios estaba atravesándolo, por decirlo así? ¿Dónde vio usted esa prueba y cómo salió de la prueba? Bueno, te respondo que hubo una vez en mi vida y en mi ministerio donde había un estancamiento. Había un estancamiento y ese estancamiento me llevó a amargarme con Dios. Y me llevó a preguntarle a Dios muchas cosas y a decirle a Dios tantas palabras que me arrepentiría hoy de haberla dicho. Me arrepiento de haberla dicho. Porque como dijo Job, hablaba lo que no entendía. Y hubo momentos en mi vida donde hablé donde lo que no entendía, porque me amargué con el gobierno, me amargué con el presidente en aquel entonces, o el dictador de mi nación, Fidel Castro, porque me habían castigado, no me dejaban salir del país. No me dejaban salir del país, incluso con visa, con diferentes tipos de facilidades para salir. Me tuvieron retenido alrededor de 5 años sin poder salir. Y recuerdo que un día alguien llegó y me dijo, tienes que perdonar a tu país por lo que te hicieron. Esa persona no sabía nada de lo que me habían hecho. Y pasó por el lado mío un predicador que vino de otra nación. Me dice el Señor que tienes que perdonar por lo que te hicieron. Y en ese momento yo me di cuenta que lo que yo estaba pasando era una desaceleración por la falta de perdón. Se había convertido en una prueba, pero se había convertido también en una consecuencia de mi amargura o de mi negativa a no perdonar. Yo no me daba cuenta. Por eso es que muchas veces estamos pasando por pruebas que tienen dos partes también. Una parte es la consecuencia de nuestras decisiones y otra cosa es que si apruebas, vas a un nuevo nivel. Amén. Hay personas que dicen, pastor, ¿cómo yo puedo saber? Mire, hay veces que Dios, aunque hayas cometido malas decisiones y hayas hecho torcidos caminos en tu vida, si tú comienzas a enderezarlo, te arrepientes y comienzas a obedecer en el área donde desobedeciste, lo que va a hacer Dios es que siempre te va a sacar y te va a llevar a un nuevo nivel también mayor al cual estabas. Y ese día yo aprendí que tenía que perdonar. Wow. Y yo tuve que ir delante de la presencia del Señor y decir, yo perdono a esta persona, yo perdono a este señor por todos los males que ha podido hacer. Y a partir de ahí fue cuando se me abrieron las puertas. Porque lo que para mí era una prueba, también había sido una consecuencia de una mala decisión y palabras que dije, que me ataron, esas palabras me ataron. Y eso hizo que se acelerara, cuando yo pedí perdón, el propósito de Dios, y las puertas nunca más se cerraron para nosotros poder salir, poder entrar. Wow. ¿Y por qué? Porque la obediencia también jugó un papel importante ahí. Claro. Amén. Fíjese que yo también pudiera añadir que yo pasé por una situación también, yo creo que no tan fuerte como la suya, pero hubo una situación en la cual yo fui estafado, ya para hacerlo un poquito más práctico. Yo fui estafado, me vendieron una troca que al final del día era una troca robada y yo no sabía. Vinieron las autoridades, tomaron posesión de la troca. Cuando traté de pelear el caso... Para los que no son de aquí de Texas, pues una troca es una pick-up, una camioneta.
Exacto, una pick-up, una camioneta. Entonces yo compré la camioneta, resultó ser robada. Al final del día lo que pasó es que no pudieron resolver mi problema. Yo me comuniqué con la persona que me vendió la troca y esa persona no quiso responder. Entonces eso fueron años antes, yo lo maldije, yo dije varias cosas y no fue después de casi un año, año y medio, que una noche que estuve caminando con mi esposa, frustrados por nuestra situación financiera, yo le dije, tiene que haber una respuesta. Le pedí al Espíritu Santo que me trajera una respuesta y me dijo, tú le tienes que llamar a ese muchacho. Así me lo dijo audiblemente. Tienes que llamarle a ese muchacho y pedirle perdón, porque lo que tú trajiste a su vida a través de esa maldición ha sido maldición. Wow. Le llamé y el muchacho llevaba semanas, meses sin contestarme. Yo le dije, si es del Espíritu Santo me va a contestar. No sonó ninguna vez el teléfono y me contestó el teléfono. Le dije, oye, ¿sabes quién soy? Me dice, sí. Y le dije, mira, no te hablo para cobrarte, pero te hablo para pedirte perdón, porque ese día yo te dije ciertas cosas, pero yo quiero saber cómo estás tú. Me dijo, mi abuela se murió, que esto y que el otro, cosa y media le pasó. Le dije, te pido perdón, te pido en el nombre de Jesús que hoy me perdones, por favor. No sé de qué religión perteneces, pero yo necesito ser libre. ¿Qué pasa? Fui perdonado, lo perdoné a él, pasó la cosa y media, ¿verdad? Al otro día fui y firmé un contrato de casi $100,000, literalmente así como lo hablamos. Algo que estaba estancado, algo que no se soltaba, y por ser obediente a esa desobediencia, el Señor empezó a desatar lo que yo por tanto tiempo estaba esperando. En otras palabras, pasaste de la prueba a la aprobación. A la aprobación. Y es posible pasar de la prueba a la aprobación cuando comenzamos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Así es. Es por eso que los grandes hombres de Dios, todos, tuvieron pasar por procesos de pruebas. Porque si la fe no es probada, ¿cómo entonces podemos decir que vale más que el oro? ¿Cómo puede ser calibrada? ¿Cómo puede ser calibrada? Claro. ¿Cómo puede ser pesada? Y lo que sí me atrevo a decir y quiero prometerles, porque la Biblia, la palabra lo promete, es que si hoy estás pasando por una prueba y puedes salir aprobado, tu nivel va a ser más alto, va a ser mayor, y tu postrer estado vendrá a ser mucho mejor que el primero. Amén, amén. Bueno, con eso concluimos este podcast. Pastor, le damos muchas gracias de estar con nosotros hoy en este día. Le recordamos nuevamente a los que nos están viendo que comparten este enlace. Usted no sabe de cuánta bendición puede ser para aquella persona, un amigo del pasado, un familiar que necesita escuchar esta palabra. Comparte el podcast, dale like y nos vemos a la próxima. Bendiciones.